este momento integrándose también a la transmisión que estamos haciendo por medio de Facebook Live. Nos gozamos en que tomen su tiempo para estar con nosotros, reunirnos con un mismo propósito de reconocer al Señor. Gracias al nombre del Señor. Y vamos inmediatamente a dar inicio entonces al estudio de la palabra del Señor. Primeramente orando, poniéndonos en las manos del Señor para que sea Él dirigiéndonos. Amante Dios y Padre Santo, Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad, Señor, de reunirnos por estos medios, Señor, con un mismo propósito, Señor, con el propósito de alabarte, de honrarte, de glorificarte, Señor. Señor, de agradecerte lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que en este momento seas tú, que tu Espíritu Santo esté guiando, dirigiéndonos, Señor, dándonos la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, obrando en cada uno de nuestros corazones, Padre Santo, Señor. Te damos la gracia, Dios mío, porque tú eres bueno. Te damos la gracia porque podemos contar contigo, Señor, y confiar en ti, Señor, y gracias por lo que tú has hecho, Señor, y porque confiamos, Señor, que la obra que tú comenzaste la seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Que esta palabra nos ayude, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros hemos estado en las últimas semanas, hemos estado viendo los eventos que sucedieron después que David conquistó la ciudad de Jerusalén, y vimos inicialmente que él se trasladó de la ciudad de Hebrón a la ciudad de Jerusalén y convirtió la ciudad de Jerusalén en la capital del reino. La semana pasada vimos que él se propuso entonces convertir también a Jerusalén en la capital de adoración, el lugar central de adoración, y se propuso mover el arca de Dios de Kiriat Jearim a Jerusalén. Y inicialmente tuvieron dificultades porque ellos no siguieron las instrucciones que Dios había dado en relación a cómo debía el arca de Dios transportarse. Pero luego vimos que ellos entonces siguieron las instrucciones que Dios había dado. Dios había dejado instrucciones específicas acerca de qué debían de hacer para transportar el arca. Después de ellos seguir las instrucciones, entonces pudieron mover el arca a una tienda que David le había construido en Jerusalén. Vimos que después que lograron mover el arca, vimos el gran gozo que David tenía, la satisfacción que él tenía de haber podido mover el arca de Dios de un lugar donde había sido olvidada, donde había sido descuidada, y llevarla hasta la ciudad de Jerusalén. Él tenía gran gozo. Dice que David danzaba con toda su fuerza. Y nos dice que desde la ventana estaba su esposa Mical, quien era hija de Saúl, que lo miraba y lo miraba con desprecio, lo miraba porque David danzaba, y en sus ojos eso no, David no estaba siguiendo el protocolo, la etiqueta que tenía que ver con un rey. No estaba vestido de la manera que el rey debía vestir, no estaba alrededor de las personas que el rey debía de estar. Eran personas que no eran de la misma clase que el rey, pero eso a David no le importaba, porque lo que David hacía, David lo hacía para el Señor, y David estaba agradecido por lo que Dios había hecho. Gracias al nombre del Señor. David tenía muchas razones para estar agradecido con el Señor, y Mical no necesariamente entendía el gozo que David por el cual él estaba pasando. Y hablamos acerca de que muchas veces nosotros nos gozamos en el Señor, y no necesariamente las personas que vamos a tener a nuestro alrededor van a compartir el gozo, la alegría por lo que nosotros estamos pasando, porque solamente nosotros sabemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, por donde el Señor nos ha llevado, nos ha traído, la liberación que Él nos ha dado, la salvación que Él ha llevado a nuestra vida. Gracias al nombre del Señor. Nosotros vamos a darle continuación al estudio de Segunda de Samuel, y en el día de hoy vamos a continuar con los próximos dos capítulos, el capítulo 7 y 8 de Segunda de Samuel. Vamos con los primeros versículos. Dice la palabra del Señor, capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo.
Vemos aquí por primera vez que se nos habla acerca del profeta Natán, y vemos en esta conversación del profeta Natán y del rey David aparentemente que había una relación cercana de amistad, había un interés en común y era agradar y servirle al Señor. David habla y le conversa acerca de lo que él tiene en su corazón, de los planes que él tiene. Él le habían construido un palacio, una casa de cedro, y él se está viendo en la posición privilegiada en la cual el Señor lo ha puesto. Y él ve el arca de Dios, y la ve que está alojada en una tienda, y tiene en su corazón que también el arca del Señor esté en una casa de cedro, construirle una casa al arca del Señor. Vemos que él se lo mencionó a Natán, y a Natán le pareció bien esa idea. Le pareció tan bien esa idea que no, en ese momento no lo consultó con el Señor. La respuesta de Natán, podemos ver el entusiasmo que él tenía acerca de lo que David se propone. Podemos ver el entusiasmo que él tiene en relación a las cosas del Señor. Natán tal vez está pensando que esa idea es tan buena, que esa idea es tan excelente, que tal vez no, que solamente puede venir del Señor, tal vez. Por eso vemos que con el entusiasmo, la alegría, vemos que inmediatamente le responde y le dice: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Vemos que aunque en esta ocasión vemos que Natán cometió el error tal vez de no consultar al Señor, podemos ver que Natán era alguien que, al igual que David, tenía el interés en servirle al Señor. Él estaba emocionado. Vemos que el tema que ellos consultan y hablan es de las cosas del Señor. Hay diferentes amistades y diferentes relaciones, y se pierde el tiempo muchas veces hablando de muchas cosas, pero vemos que Natán y David tenían un interés en común, y era que ambos estaban enamorados de hacer la voluntad de Dios, de las cosas del Señor. Y vemos que era alguien quien David podía confiar en lo que estaba en su corazón, porque tenían corazones y pensamientos similares acerca de lo que debía de hacerse para el Señor. David no eligió decírselo a otra persona que tal vez tenía una actitud distinta. Nosotros tenemos que tener cuidado con quien nosotros compartimos las cosas que el Señor a veces pone en nuestros corazones, porque hay veces de personas que tienen una mente tan negativa que nosotros podemos con entusiasmo compartirle algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y lo primero que hacen es que nos dan las 1000 razones por lo que nosotros no debemos emprender lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, porque tienen todas las excusas por lo que eso va a fracasar. Pero vemos que Natán no tuvo que titubear, no tuvo que pensarlo mucho, y Natán puso su apoyo al 100% acerca de este plan que tenía David. Hazlo y hazlo ya, porque era lo que ambos tenían en su corazón. Vamos a ver el versículo 4 en adelante. Dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Vemos que, como dijimos, Natán no había consultado al Señor acerca de lo que era la voluntad del Señor en relación al plan de David. Y vemos que el Señor entonces le revela esa noche a Natán acerca de la palabra que él tiene para David, acerca del plan que él tiene.
Vemos que el Señor dice que eso no es algo que Él le ha exigido a nadie que le haga, que le construya. Pero eso no necesariamente quiere decir que el Señor en esos momentos está regañando a David o regañando a Natán por el deseo que hay en el corazón de David de construirle casa. Pero Dios está haciendo un recuento de por dónde Él ha llevado a David, que Él lo llevó del redil, de atender a las ovejas, a darle grande victoria, que había entregado a sus enemigos en sus manos, que lo había hecho rey sobre Israel y que le había dado un nombre grande. Pero nada de esto se compara con lo que Dios iba a prometer a David en los versículos siguientes. David quiere edificar casa a Dios y Dios le dice que no. Le dice que no, que Él le va a construir, le va a edificar una casa a David. Esto no iba a ser una casa como la que David se imaginaba, como la que él pensaba, una casa de cedro, algún tipo de estructura, sino que esa casa que Dios le iba a edificar a David sería una descendencia. Y esta es una promesa que tiene mucha importancia. De esta promesa que le da Dios a David en adelante, esto se convierte en el tema principal del Antiguo Testamento y se convierte en lo que es la esperanza de la nación de Israel desde este capítulo 7 de Samuel, de 2 de Samuel en adelante. Vamos a seguir los próximos versículos. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Esta promesa que Dios está dando a David por medio del profeta Natán son promesas que tienen una doble referencia. Vamos a ver que tienen una referencia en lo que es la descendencia de David natural, de lo que serían su descendencia que estaría sobre el trono de Israel por cientos de años todavía después de esta promesa. Vemos eso, el cumplimiento también que el Señor le dice que si hicieran el mal, Él los castigará por vara de hombres. Y vemos después que la descendencia de David, que estuvo sobre el trono de Judá, ellos fallaron, ellos pecaron, ellos se alejaron de Dios. Y así como Dios promete, como consecuencia de alejarse de Dios, de pecar, ellos fueron derrotados, ellos fueron conquistados, ellos fueron llevados en exilio y fueron oprimidos por los diferentes imperios que se levantaron después de esta palabra, como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero todo eso fue por consecuencia de su pecado. Pero también vemos que se nos habla del aspecto del reino eterno, del aspecto en el cual ellos iban a tener descanso, del aspecto en el cual iban a firmar su trono para siempre. Y esta profecía no se refiere a la descendencia necesariamente de David que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que tuvieron sobre el trono de Judá, sino que esa promesa es con referencia al Señor Jesucristo. Es con referencia al Señor Jesucristo. Vemos primeramente aspectos que nunca se han cumplido dentro de lo que es la nación de Israel. Habla de que le dará descanso de sus enemigos, y es algo que Israel no ha disfrutado, descanso de sus enemigos durante toda su historia. Incluso esta misma semana, si vieron las noticias, pudieron ver que cientos de misiles fueron lanzados
sobre el territorio de Israel. Es un conflicto continuo que ellos han tenido desde su inicio como nación, cuando salieron de Egipto. Pero esta referencia que habla de que tendrá descanso, de que tendrá un trono y un reinado eterno, es con referencia al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el mensaje principal, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. De acuerdo a cómo nosotros avanzamos en el Antiguo Testamento y vamos a través de la Biblia, nosotros podemos ver cómo la imagen del Señor Jesucristo poco a poco se va haciendo más clara en lo que se refiere a de qué se trata la Biblia. Y pasajes como estos son uno de los pasajes que más claro nos ayuda a entender cuál es la promesa del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos el Señor Jesucristo y la promesa del Señor Jesucristo a través de la Biblia desde el principio, en la primera ocasión que la Biblia nos menciona de que Dios enviaría a alguien que trataría con el problema del pecado de la humanidad, quien sería el Salvador, fue después que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Y vemos aquí en el pasaje de Génesis 3:15, dice: y Dios está hablando con Adán y Eva y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera mención de cuál iba a ser la obra de Cristo cuando Él viniera. Pero según va pasando el tiempo, la promesa se va aclarando, va desde general a irse haciendo más específica. Vemos después entonces que Dios hace la promesa más específica al señalar de que de la descendencia de Abraham sería que Dios enviaría a ese Salvador, y lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición de Abraham y de su descendencia para toda la tierra está en Jesucristo. Luego vemos que la descendencia de Abraham sigue, y Abraham tuvo varios hijos. Tuvo Ismael, primogénito, tuvo Isaac y tuvo otros hijos. Pero vemos que de ahí en adelante la promesa en la Biblia da seguimiento desde Isaac en adelante. Isaac tuvo dos hijos, que fueron mellizos, Esaú y Jacob, pero la promesa continúa, y la Biblia da seguimiento no a la línea de Esaú, quien fue el primogénito, sino a la línea de Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Entonces en Génesis 49, versículo del 8 al 10, vemos que de las 12 tribus de los hijos de Jacob, entonces se vuelve la promesa todavía más específico cuando se señala a que de la tribu de Judá sería de donde vendría la promesa que el Señor había dado. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Vamos al versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Pero este pasaje que estamos viendo ahora de segunda de Samuel, el capítulo 7, de aquí en adelante esa promesa se va a volver aún todavía más específica, porque ahora desde la tribu de Judá, Dios está identificando que desde la descendencia de David era quien iba a venir el Mesías, el Salvador. Y de aquí en adelante, entonces, desde que Dios da esta promesa a David, los profetas en el Antiguo Testamento continuaron dándole seguimiento a esta promesa que Dios le dio a David. Vamos a citar algunas de esas citas. Lo vemos en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio
y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos también Isaías capítulo 11, versículo del 11 al 5. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí fue el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vemos también en Jeremías 23, versículos 5 y 6, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Eso nunca ha sucedido. O sea que va a suceder en el reino del Señor Jesucristo. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Vemos que los profetas le dieron seguimiento a esa promesa que Dios le dio a David. Y en el Nuevo Testamento, cuando vemos que se nos presenta entonces al Señor Jesucristo, vemos que se nos presenta al Señor Jesucristo como esa promesa que Dios había dado a David, que de la descendencia de David, aquel que se iba a levantar. Vemos inicialmente cuando el ángel da el anuncio a María en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 30 al 33. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos que se está cumpliendo o se está ahora identificando más claramente que es el Señor Jesucristo, así mismo como se le había dicho a David que su reino no tendrá fin. Y cuando vemos en la vida del Señor Jesucristo que se nos relata en los evangelios, vemos que el Señor Jesucristo fue identificado y fue llamado en varias ocasiones como Hijo de David. Cuando el Señor Jesucristo se le hacía referencia y se decía Jesús, Hijo de David, se estaba haciendo referencia a esta promesa que nosotros estamos viendo en 2 de Samuel, el capítulo 7. Pero también vemos que el Señor Jesucristo, conociendo de qué se trataba la promesa, nunca la refutó. O sea que Él la aceptó, entendiendo que Él es de quien se hablaba en el Antiguo Testamento, los profetas que dieron seguimiento a esta promesa de 2 de Samuel capítulo 7. También vemos que Pablo, predicando a los judíos de Antioquía, declaró también acerca de Jesús. Lo vemos siendo la promesa de David, lo vemos en Hechos capítulo 13. Versículos 21 y 23 está haciendo un recuento de los eventos de la historia de Israel, de Saúl en adelante. Dice el apóstol Pablo, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa. Cuando habla de la promesa, el apóstol Pablo está citando aquí a 2 de Samuel, capítulo 7, y lo que los profetas continuaron dándole continuación. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. También el apóstol Pedro, cuando predicó el mensaje inicial, inaugural de la iglesia en aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó, lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 29 al 33.
vemos que también el apóstol Pedro habló acerca de la promesa de David y la promesa de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Si Él continúa haciendo esa obra de derramar su Espíritu Santo, no ha cesado desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Pero vemos como en el Señor Jesucristo se aclara y vemos con claridad la imagen que el Antiguo Testamento va trayendo de 2 de Samuel capítulo 7 en adelante. Vamos al versículo 18 en adelante. Dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún ¿te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Vemos que ante la noticia que David recibe de lo que Dios va a hacer, como Dios se va a glorificar en la descendencia de David, es una promesa mucho más grande de todo lo que Dios había hecho por David anteriormente. Algunos en este caso de David, después de Dios haber hecho tanto y haberlos exaltado tanto y se hubiesen comportado de una manera como que Dios está haciendo esas cosas porque se lo merecen. Tal vez hubiese dicho: yo he tenido grandes conquistas militares, yo tengo tal vez el equivalente a lo que es la medalla de honor por mis hazañas militares, porque yo puse mi vida en matar a Goliat. Yo tengo la canción que ha sido más sonada en todo el territorio de Israel y en las otras tierras, y ha sido convertida en un clásico que todavía se escucha de Saúl mató sus miles y David mató a sus 10,000. Y algunas personas que Dios usa, que Dios se glorifica en su vida, por alguna razón terminan tomando el crédito y se les olvida quién es el grande. Se les olvida que nosotros somos solamente vasijas de barro, que nosotros solamente somos instrumentos por los cuales Dios puede hacer su obra y se puede glorificar. Se les olvida que la honra, la gloria, el honor, que toda se la merece Dios. Pero ese no fue el caso de David. Hay personas que tienen un concepto más alto de sí mismo, de que ellos deben tener. Pero como dijimos, ese no fue el caso de David. La respuesta de David fue: ¿quién soy yo, Señor? Tú has hecho ya tanto por mí. Que quién soy yo, y esa debe ser la respuesta cuando Dios hace algo por medio de nosotros, cuando Dios nos usa, se glorifica por medio de nosotros. ¿Quién somos nosotros? ¿Qué atractivo teníamos nosotros? Nosotros no éramos nada. Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Él, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. Nosotros no teníamos ningún atractivo. Nosotros la respuesta que debemos tener ante lo que Dios hace por medio de nosotros no es de echárnoslas, no es de tomar la gloria, sino es de decir: ¿quién soy yo? Yo no me merezco nada de lo que tú haces por mí, Señor. David sabía de dónde el Señor lo había sacado.
Él sabía que el Señor lo había sacado desde el anonimato, desde estar cuidando las ovejas de su padre, desde una posición que ni siquiera su familia pensaba algo de él. Vemos eso, que cuando Samuel fue a ungirlo, ni siquiera lo llevaron ante la presencia de Samuel, porque nunca se imaginaron que alguien, que Dios pudiera elegirlo a él. Tal vez a todos los demás, pero menos a David. Y esa debe ser la actitud que nosotros debemos llevar. David escribiría acerca de la obra que hace Dios en la vida de nosotros en el Salmo 103, versículos del 1 al 4. Lo que nosotros debemos tener presente todo el tiempo. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Gloria sea el nombre del Señor, que Él nos ha rescatado y que Él ha extendido su gracia hacia nosotros. Nosotros debemos recordar siempre de donde Él nos ha sacado, por donde Él nos ha llevado, y así como vemos que el Señor cumple sus promesas, podemos tener la expectativa de lo que Él dijo que va a hacer por nosotros, que Él lo va a cumplir, que así será. Vemos el versículo 23 en adelante. ¿Y quién como tu pueblo? Sigue David respondiendo ante lo que Dios prometió que iba a hacer con él y su descendencia. Como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová, Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Cuando estamos viendo esta respuesta de David, en este momento, Dios no le está explicando a David las razones por las cuales Él no permite que David le construya a Dios el templo. Pero veremos luego que Dios le dice y identifica que el hijo de David, que Salomón, sería quien Dios iba a permitir que le edificara, que le levantara casa, que le hiciera templo. Pero aunque Dios rechazó cuál era la oferta de David de hacerle templo, vemos que David eso no lo detuvo de él hacer todos los preparativos, de dejar todas las cosas preparadas, de cubrir todo lo que sería el gasto, el material, las instrucciones, dejar todo preparado, todo lo que se necesitaba para la construcción del templo. O sea que al David enterarse que no iba a ser David quien iba a levantar el templo, hizo todo lo posible para ayudar al quien Dios iba a elegir para levantar el templo. Y hay personas que, si ellos saben que ellos no pueden llevarse el crédito por lo que se va a hacer, ellos no levantan sus manos. Hay personas que si saben que ellos no pueden estar encargados, al menos que ellos estén dirigiendo lo que se está haciendo, al menos que ellos se lleven la gloria de lo que se está haciendo, ellos no quieren ayudar en nada.
Nosotros, cuando se trata de la cosa del Señor, nosotros no podemos buscar un protagonismo en la cosa de Dios. En la cosa de Dios hay uno solo quien merece la gloria. Hay uno solo quien merece el honor y es Dios. Vemos que David no buscaba sonido, él no buscaba reconocimiento, sino que todo lo que él estaba haciendo en estas preparaciones, él lo estaba haciendo con el objetivo de honrar, de agradecer a Dios. Gracias al nombre del Señor. No importando que no haya sido él quien tomar el crédito por levantar el templo. Incluso vemos que David hizo todos los preparativos, hizo la súplica, tuvo la idea, costeó el costo del templo, los materiales, las preparaciones. Sin embargo, vemos que el templo nunca se llamó el templo de David, sino que se llamó el templo de Salomón. Pero eso no detuvo a David. Gracias al nombre del Señor. En el capítulo 8, nosotros vemos que hay varias victorias que Dios le da a David, y en esta victoria que el Señor le da a David resultaron en que el territorio de Israel logró extenderse y logró someter parte de las naciones vecinas a que le tendieran que rendir tributo o lo que sería pagar impuestos al reino de Israel. Algo que llama la atención es que cuando vemos una de estos conflictos en los cuales David se enfrentó fue con Moab. Y la historia de David y Moab anteriormente habían estado bajo términos amistosos. Incluso vimos que cuando David iba huyendo de Saúl, él quería proteger a sus padres, porque para llegar a él Saúl podía matar a sus padres, y él logró que esconderlos, logró conseguir protección para ellos en Moab. Y hablamos acerca de que David venía de sus antepasados. David tenía familias que venía de Moab. Hablamos acerca de que David venía de la descendencia de Rub, quien era moabita. Pero ahora las cosas son diferentes. David tiene un conflicto con Moab, y dice que él acaba con 2/3 partes de la población de Moab, y que la tercera parte que quedó viva entonces quedaron rindiendo tributo, pagando impuestos. Según la traducción, la tradición judía, que no sabemos si es cierto o no, pero según la tradición ellos dicen que los moabitas mataron a los padres de David. No sabemos si eso fue cierto o no, no tiene ninguna referencia bíblica al respecto. Eso es tradición judía, pero algo sucedió desde aquel tiempo que ellos tuvieron relaciones amistosas con Moab, y él encontró apoyo y protección en Moab para su familia. Y ahora, en el tiempo que hubo conflicto con Israel y Moab, también David tuvo conflicto con los sirios, acabó con 22,000 sirios. Y con relación a los caballos, dice que lo deshabilitó, o sea que no permitió que estos caballos de alguna manera lo deshabilitó para que no pudieran ir a combate. Él no podía tomar caballos de acuerdo a lo que el mandato que Dios había dado. Ellos no podían acumular. Dios había mandado que no acumularan caballos y que no acumularan mujeres. David había desobedecido la parte de mujeres, pero vemos que él hacía un esfuerzo por no acumular caballos. Y dice también que establecieron una guarnición en Siria. Esto es un tipo como de instalación o base militar que estableció en un lugar donde entiende que puede ser que en tiempo futuro se levantaran en su contra. También hubieron otros territorios que al ver lo que Dios estaba haciendo por David, entonces enviaron mensajeros para prevenir guerra y tratar de entrar en alianza y en términos de paz con David. Vemos el versículo 13 en adelante del capítulo 8. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, y destrozó 18,000 edomitas en el valle de Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud,
era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Serarias era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Vendrá un día que asimismo como vemos que David está reinando con autoridad, reinará el Señor Jesucristo sobre todo el mundo, donde todas las naciones y todos los reinos le rendirán pleitesía. Él regirá con justicia perfecta el mundo. No va a haber más políticos, no va a existir más la corrupción, no van a existir más elecciones, no vamos a ver huelgas, no vamos a ver guerras. El Señor Jesucristo reinará desde Jerusalén. Vemos acá que se nos habla acerca de las posiciones. Esto sería como un tipo de gabinete, ya secretario de Estado, secretario de Defensa, equivalente. Estos nombres que se nos están mencionando son personas de importancia dentro del gobierno de David, y asimismo la iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, va a formar parte del gabinete, del grupo que va a reinar con Cristo, ayudar en el reinado de Cristo, a hacer cumplir las leyes de Cristo en un reino perfecto. Gracias al nombre del Señor. Y nosotros sabemos que así como vemos la profecía cumplida del Antiguo Testamento y cómo se le da seguimiento, también hay profecías que no se han cumplido en lo que es el ministerio de Cristo, que se le da la promesa de un reino eterno, la promesa en la cual Él va a reinar y va a existir paz. Gracias al nombre del Señor. Y vemos por último Apocalipsis capítulo 22, versículos 16 y 17. Dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gracias al nombre del Señor. Nosotros sabemos que Él vendrá. Nosotros esperamos ansiosamente su venida, y nosotros sabemos que así como la Biblia promete, Él va a reinar, Él va a gobernar la tierra con una ley y una ley y orden perfecto. Gracias al nombre del Señor. Y hasta aquí este estudio de los capítulos 7 y capítulo 8 de Segunda de Samuel. Yo espero que este estudio de la palabra del Señor haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros en el día de hoy. Vamos a cerrar el estudio de la palabra del Señor orando. Amante Dios y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque cuando vemos tu palabra, Padre Santo, y vemos cómo tú cuidadosamente, Señor, prometes, Señor, conociendo el futuro, conociendo todo lo que sucede, y estas promesas que a nosotros nos parecen, Señor, que humanamente imposibles, Señor, para ti son sencillas, son simples. Tú lo conoces todo de antemano y tú logras, Señor, ver el futuro como si ya hubiera ocurrido, como si ya fuera historia, Señor. Y nosotros al estudiar tu palabra y ver tu palabra podemos entender, Señor, y confiar que es así mismo como tú prometiste, Señor, aquellas promesas. Nosotros tenemos promesas que nosotros esperamos de ti, Señor. Nosotros esperamos tu venida, Señor. Nosotros esperamos que tú regreses, porque así tú lo prometes, Señor. Tú prometiste que te fuiste a preparar morada, pero que tú regresarías, Padre Santo. Señor, te pedimos que este estudio de tu palabra, Señor, que hemos traído en el día de hoy, Señor, que sea de bendición y que nos ayude, Padre Santo, en nuestro caminar contigo, en nuestra fe, Señor, a confiar en ti, Señor, Señor, a estar confiado de ti, Padre Santo, Señor, que tu palabra se va a cumplir, Padre Santo, y que podamos tener un mejor entendimiento de tu obra y la obra de tu Hijo amado, Señor, en la cruz del Calvario, que murió por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros entonces vamos a despedirnos de las personas que han estado con nosotros en el día de hoy por medio de la transmisión de Facebook Live, y le invitamos a que estén con nosotros la semana que viene por estos mismos medios. Gracias al nombre del Señor. Le exhortamos que lean con anticipación los próximos 2 capítulos, el capítulo 9 y 10 de Segunda de Samuel. Dios le continúe bendiciendo.